Para estudiar de mejor manera al sol, debemos ubicar la casa en la que se encuentra. Entonces, verás que tu sol, ¿sí?, ese signito que vemos del círculo con el punto en medio, se encuentra en algún lado en tu casa, en tu carta. Entonces, ubícalo por favor, porque vamos a hacer ahorita este recorrido a lo largo de las casas y necesitas saber en qué casa se encuentra tu sol, porque ahí es el área en donde mejor te expresarás. De hecho, sería un área tan importante para ti que esa la debes tener muy resuelta en tu vida para que las demás áreas de tu vida también puedan funcionar. Entonces, primeramente, si tienes tu sol en casa 1, entonces tu personalidad va a ser muy importante, el desarrollo de tu identidad. Vas a ser una persona extrovertida y te gustará mucho ser el primero, ser tomado en cuenta, tener un poco de reconocimiento. Si para ti la infancia va a haber sido una parte muy importante en tu vida, hubo mucho brillo desde que naciste, ¿sí? Y tú serás una persona que deberá tener una identidad muy definida. ¿Sí? Esto es, no tengas dos nombres, ni seas el hijo o la hija de alguien, o la esposa o el esposo de alguien, sino ten tu propio nombre. Sí, escógelo si tienes dos y haz que los demás te llamen así, porque tu identidad, tu personalidad siempre debe estar muy bien definida. Si tienes un sol en casa 2, entonces los valores, el dinero y las posesiones van a ser muy importantes. Deberás enfocar tu vida a tener posesiones, porque si no te sentirás como que no brillas, como que no te expandes, como que no has desarrollado tu yo. Procura que estos bienes siempre estén a tu nombre, sí, aunque estén en copropiedad, pues que se definan ya como tuyos. Entonces, vas a necesitar de alguna manera saber que necesitas ganar dinero durante tu vida. Cuando no estés ganando dinero, cuando no tengas ahorrado, algo no está funcionando en tu vida. Para ti va a ser muy importante. Ahora, tu sistema de valores tiene que ser muy firme. Tienes que saber que aquellos valores que para ti son importantes, los estás siendo también. Si tú dices, para mí la sinceridad es muy importante, entonces quiere decir que los demás te ubican como una persona muy sincera. O si es la justicia, quiere decir que todo el mundo diría, es muy justo o muy justa. ¿Sí? El sistema de valores te va a dar fuerza cuando tú lo estés ejerciendo. Muy bien. Si tienes un sol en casa 3, entonces la comunicación es lo más importante en tu vida. Vas a ser una persona que te va a gustar estudiar, que te va a gustar también platicar, que las relaciones interpersonales, las relaciones públicas van a ser sumamente importantes. Podrás dedicarte a eso, a cualquier medio de información o de comunicación, y te irá muy bien. La relación con tus hermanos es fundamental. Tú vas a ser quien logre que todos tus hermanos se lleven bien. Si tú tienes el sol en casa 4, entonces tú necesitas una seguridad de hogar. Si tú sientes que tienes un hogar en donde te sientes bien, en donde no estás provisionalmente o es prestado, sino que esto es tu hogar, entonces te sentirás muy bien. Podrás tener talento también para todo lo que signifique el hogar, que es pues las bienes raíces o la decoración o las, ¿cómo se dice? Las familias también. Tu madre va a ser importante también, sobre todo en los primeros años de tu vida. Y procura que en algún tiempo tengas tu propia casa. Si tienes un sol en casa 5, entonces para ti va a ser importante crear, lograr tus sueños realidad. Vas a tener muchos deseos y vas a poder realizarlos. ¿Sí? Puede ser que la parte romántica sea muy importante en tu vida o que seas una persona muy coqueta. No necesariamente que vivas una relación, pero sí ciertos romances a lo largo de tu vida.
Y también puede ser que seas bueno para los animales, ¿no? Para criar, sí, algunas, pues ahora sí que criaturas, ¿no? La diversión y la suerte también van a ser parte de tu vida. Si tienes un sol en casa 6, entonces para ti el medio ambiente laboral, tus compañeros de trabajo o de estudio son sumamente importantes. Eres de las personas que puede ser que vengan a servir o bien a dedicarse a algo de la salud, puede ser la alimentación o podría ser el deporte o cualquier profesión que se dedique a cuidar, ayudar o a sanar a los demás. Si tienes un sol en casa 7, entonces para ti va a ser importante vivir en pareja. Tus asociaciones van a ser el fundamento de tus acciones. Va a ser muy difícil vivir solo para ti y siempre vas a tratar de establecer acuerdos con otros. Tus abuelos también van a ser muy importantes en tu vida. Si tienes un sol en casa 8, entonces vas a ser una persona más introspectiva. Vas a ser una persona que constantemente se esté transformando y estés buscando a veces ese por qué y ese para qué de la vida. Te van a gustar las ciencias ocultas y serás una persona que podrá administrar bienes ajenos fácilmente. Si hay alguna cuestión de herencia familiar, es muy posible que sea a ti a quien te lo encarguen para administrarlo, porque eres una persona de confianza y conoce bien lo que se tiene que hacer. La sexualidad también va a ser importante para ti si tienes un sol en casa 8. Y vas a ser una persona que puede intuir muchas de las situaciones o a las personas con las que interactúa. Si tienes un sol en casa 9, entonces eres una persona visionaria. Te va a gustar mucho viajar, vas a tener oportunidad de conocer personas de otros países, de otras creencias o culturas, y se te van a facilitar también los idiomas. Va a ser importante que tengas una buena filosofía de vida, que sea expansiva, que te dé respuestas. Y es importante también que seas una persona alegre. Si tienes el sol en casa 10, entonces vas a ser una persona muy trabajadora. Es muy importante que tengas una profesión o que estés haciendo algo muy productivo, ya sea para ganar dinero o por la sociedad. ¿Sí? Va a ser también importante para ti tener una buena reputación, guardar el honor. Y vas a buscar también llevarte con figuras importantes. Tu figura paterna también fue importante en tu vida y tú quieres alcanzar pues su honor, su fama y su reputación. Si tienes el sol en casa 11, entonces eres una persona más libre. Te va a gustar mucho tener esa libertad de poder escoger lo que haces, dónde trabajar, en dónde vivir, con quién vivir, qué hacer y qué no hacer. Vas a ser un poco rebelde de aquellas situaciones sociales, morales, familiares, y vas a ser una persona que tus amigos van a ser lo más importante. Puede ser que no tengas tantos amigos, pero esos tienen que ser muy buenos y probablemente te duren toda la vida. Tus metas para ayudar a los demás van a ser fundamentales. Cuando te dediques un poco de altruismo a conciencia social, vas a ser quien pueda liderar esos proyectos. Y si tienes un sol en casa 12, entonces eres una persona más espiritual, más introspectiva. Este es un sol kármico, como veríamos, en la casa 12 también se ve el karma. Entonces quiere decir que te propusiste brillar por tu esencia y no por tu ego. Entonces algunas situaciones van a ser un poco complicadas para ti porque no se te dará aplauso, no se te dará reconocimiento, porque brillarás cada vez que hiciste algo por los demás, genuinamente, de corazón, de manera incondicional. Entonces cada vez que seas así, tu brillo se va a expandir. Pero si en ese momento tu ego quiere parte de, y desde en ese momento dices algunos comentarios o tratas de hacerte lucir, entonces la vida no te premiará. Te quitará ese reconocimiento y ese brillo que tanto estabas esperando. Vienes a servir, vienes a ayudar a los demás. Tu vida se va a enfocar a eso.
Y cuando lo comprendas vas a ser muy feliz, porque no vas a necesitar estar alimentando el ego, que tantos problemas nos causa después. Ahora, como habíamos mencionado que también el sol refleja nuestra figura paterna, entonces nosotros vemos a nuestro padre como realmente nosotros somos o como estamos construyendo nuestro ser. Entonces, si está en casa 1, pues lo vemos activo, lo vemos independiente, lo vemos líder, lo vemos a veces un poquito, puede ser que hasta infantil, pero es una persona fuerte y valiente. Si lo tenemos en casa 2, se nos hace alguien muy firme, que le importa mucho el dinero y los negocios, y que a veces es un poco inflexible, pero que sus valores son inquebrantables. Si tenemos el sol en casa 3, entonces lo que vemos es un papá comunicativo, un papá muy inteligente, un papá que se lleva bien con el medio, probablemente sea un buen vendedor, ¿sí? Pero siempre está en constante estudio o retroalimentación de la información. Si tenemos un sol en casa 4, entonces nuestro papá es un papá casero, a veces un poco más mamá que papá. Nos cuida, nos protege y nos da seguridad. Si tenemos un sol en casa 5, se nos hace un papá importante, alguien probablemente pues con cierta popularidad, alguien que logra todo lo que quiere, ¿sí? Todo lo que se propone, sus deseos se hacen realidad. Sí, alguien que nos quiere, pero siempre lo vamos a ver como un poco más arriba que nosotros. Sí, a lo mejor romántico y a lo mejor muy generoso. Si tenemos un sol en casa 6, entonces nuestro papá es una persona servicial, es una persona que se dedica a ayudar a otros, es alguien que a lo mejor se dedica a la salud, ¿sí? Pero está en constante ayuda a los demás. Hay veces en que pues parece que ayuda más a los de allá afuera que los de aquí adentro de la familia, y a lo mejor podríamos quejarnos de que no pueda poner esos límites. Probablemente también sufra de alguna dolencia o alguna enfermedad, pero eso ya sería en plan negativo. Si tenemos un sol en la 7, se nos hace que nuestro papá es muy dependiente de su pareja. Esto, bueno, puede ser de nuestra mamá o de con quien se haya casado. Se nos hace que no tiene tanto carácter o que se pone en segundo plano, pero se nos hace un buen mediador y se nos hace una persona muy justa y en donde quiere siempre llevar la fiesta en paz y la fiesta con mucha armonía. Si tenemos un sol en casa 8, entonces es un poco complicada la relación. Si no se llega a una relación interna, es decir, un poco más como intuitiva o un poco más psicoemocional, entonces va a ser un papá entre controlador y un papá complicado, al que no le podemos entender, pero va a ser un papá inteligente. Puede ser que un investigador o uno de esos abogados, ¿sí? Va a ser un papá que puede realmente estar mucho tiempo sin la familia, ¿sí? Pero siempre está con constante transformación, a veces está muy arriba y a veces está muy abajo, pero se vuelve a levantar de cada caída. Si tenemos un papá en la 9, probablemente es un papá que viaja, o es un papá ausente, o es un papá muy sabio o muy religioso, pero no es un papá muy presente. Puede ser que es un papá aventurero, o puede ser que por su trabajo esté viaje y viaje, entonces no lo vemos, aunque sí esté presente. Si tenemos un sol en la 10, entonces nuestro padre es una persona muy trabajadora, que casi no la vemos. Sí está en nuestra vida, pero casi no lo percibimos. Entonces es un papá importante, es un papá muy trabajador, muy responsable, que se ocupa mucho también de lo que los demás dicen de él y está en constante trabajo para tener un honor, una buena reputación ante la sociedad. Le importa mucho lo que dice la gente, ¿sí? Y es alguien que está creciendo gradualmente en su profesión, sobre todo. Y si tenemos un sol 11, entonces tenemos un papá, si es que está, porque puede ser que esté ausente, puede ser que sea un papá más amigo que padre. Como que no le tenemos ese respeto de padre así de distancia o de altura, sino como que lo vemos más, como que no tiene mucho carácter o como que no le importa mucho ser un papá. Sí, puede ser que también lo veamos así como informal, sí, o más como nuestros cuates, sí, o puede ser que también esté haciendo alguna labor
allá afuera y ocupándose más del bien del mundo que del bien familiar. Y si tenemos un Sol 12, entonces tenemos un papá también complicado. Puede ser que también esté ausente o puede ser que sea un papá evasivo, es decir, que le guste tomar o que no se haga responsable de la vida en la casa. Entonces no podemos realmente sentir esa autoridad. O puede ser también que esté en casa, pero en realidad no nos aprueba, no nos toma en cuenta. O cuando hacemos algo bueno y queremos su reconocimiento, nos hace a un lado. Sí, nos dice, pues eso es lo que se esperaba de ti, eso es lo mínimo, para eso te pago la escuela o para eso. Sí, estamos haciendo tanto esfuerzo por ti. Y sentimos que es un padre como desaprobatorio. Sí, y en realidad lo que estamos buscando es esa parte espiritual de nuestro papá. Pero hasta que no la desarrollemos nosotros, no vamos a poder hacer esa conexión. Porque cada vez que el ego nuestro sea el que se quiere expresar, el que quiere conectarse con él, nuestro papá tiene ahora sí que la orden, ¿no?, de nosotros mismos de rechazarnos el ego. Entonces cuando vengamos como espirituales o como personas humildes, entonces lo vamos a encontrar y va a ser una persona maravillosa. Pero mientras sea el ego el que se exprese en nosotros, no nos puede realmente ni dar reconocimiento ni dar atención. Entonces, como veíamos, bueno, la forma en que ves a tu papá es realmente lo que estás buscando desarrollar, ¿sí?, y expresar en la casa en la que se encuentra tu Sol. Tú decidiste que sí va a ser la casa fundamental en tu vida. Va a ser el área que necesitas fortalecer para que todo lo demás gire a tu alrededor.